correspondientes a la historia y la historia. Ya en anteriores segmentos habíamos venido hablando de Maquiavelo y habíamos dicho que nos interesa es Maquiavelo como historiador, o en todo caso al uso que hizo Maquiavelo de la historia. Hoy vamos entonces a tratar un poco esos asuntos, o cómo en su obra que se conoce dentro de la historiografía, que fue la historia de Florencia o historias florentinas, a abordar elementos que tomó en cuenta y las bases conceptuales que ayudaron a Maquiavelo a elaborar una narrativa relacionada con este texto de la historia de Florencia. Habíamos hecho referencia a los usos que se hicieron de algunos principios establecidos dentro de el marco de uno de sus textos más conocidos, como es el de El Príncipe. Y además habíamos hablado de esa tendencia que surgió del antimaquiavelismo. El antimaquiavelo, inclusive Gentilet llegó a escribir un texto denominado bajo esos términos. Sin embargo, fue la orientación que asumieron quienes se opusieron a sus tesis fue fundamentalmente por el papel que él asignó a la religión dentro de el mundo de Florencia y de la misma Italia, y más que la religión, o sumado a la religión, sobre todo al papel de todos aquellos que representaban la iglesia, sobre todo el papado. Su ataque estuvo dirigido hacia quienes, o hacia la jerarquía de la iglesia. Vimos el caso, por ejemplo, de Jean Bodino, que reduplicó de él la idea de un príncipe fuerte. Por supuesto, Bodino en Francia había presenciado los conflictos frente a las guerras religiosas o entre grupos religiosos, y eso llevó a que él estructurara o propusiera un concepto, el concepto de soberanía, y que ésta debería estar representada o reposar en todo caso en manos del monarca. Sin embargo, Bodino fue uno de los que atacó su visión acerca del papel del papado y de la iglesia dentro de Roma y dentro del mundo conocido en ese momento. Bodino lo llegó a acusar de que no había leído libros suficientes, no había viajado lo suficiente para hacer las comparaciones pertinentes en lo que respecta al papel de la iglesia en cada uno de los espacios territoriales a los que él hacía referencia. En todo caso, también la misma contrarreforma o los contrarreformistas, en el caso por ejemplo de Mariana, habían establecido algunos principios a partir de los cuales se habló de una iglesia conjuntamente con el papado. Hubo como una suerte de redivivo de aquello que había dicho Gelasio y que había continuado San Agustín, y en cierto sentido el mismo Santo Tomás, que era la idea que propuso Gelasio de las dos espadas. Y las dos espadas, ¿con qué tenían que ver? Bueno, el poder secular por un lado y el poder eclesial por el otro. Tanto poder terrenal y poder de la iglesia por otro. Pero Gelasio proponía, y a lo largo de la cristiandad y gran parte del mundo medieval, esas discusiones entre la jurisdicción de cada uno de esas dos espadas, tal como lo denominó Gelasio, suponían, y muchos de los que estuvieron vinculados a la iglesia y que escribieron en esa época, asumían que era la iglesia y el poder eclesial debería someter al poder terrenal o al poder secular. Es decir, tenían que ser aquellos que estaban vinculados a la iglesia los que manejaran los asuntos de la vida terrenal. Dicho esto, vamos a entrar en otros pormenores ya relacionados con lo que sirvió de base para la elaboración de algunos textos
de corte historiográfico y que precedieron a las historias florentinas que redactó Maquiavelo entre 1520 y 1525. Nos vemos en el próximo segmento para hablar de estos asuntos. Bien, habíamos dicho hace un momento, habíamos hablado de la repercusión que tuvo la obra El Príncipe de Maquiavelo y los usos que se hicieron dentro de pensadores y que argumentaron a favor del papel de la Iglesia en los asuntos de la vida terrenal, por una parte, y por otra, el poder centralizado, el poder absolutista, pudiéramos estar hablando, que sirvió de base muchas de las cosas que había dicho Maquiavelo, porque Maquiavelo habló de acuerdo con su contexto. Maquiavelo, su gran preocupación, y lo vamos a ver en las historias florentinas, es la de demostrar que uno de los grandes problemas de Italia y por supuesto de Florencia era la falta de una autoridad central al lado de la creación de algunas instancias que hicieran posible el funcionamiento de un Estado y que el poder pudiera ser monopolizado desde las altas esferas del poder. Quizás los que han establecido distancia con Maquiavelo ha sido en ese sentido, pero Maquiavelo no estaba hablando de cómo deberían ser las cosas, sino que él más bien, por supuesto, estaba expresando la necesidad de que los príncipes, reyes o monarcas mantuvieran el poder, y para mantener ese poder habían algunas estrategias que él dibujó a través de la comparación de algunos personajes de la historia de Roma del pasado. Y cuando a él se le pidió, y fue uno de los Medici, Giulio, que era un cardenal, dicen algunos de los biógrafos de Maquiavelo que él recibió con alborozo aquella invitación a escribir una historia de Florencia. Ya se le pidió en 1520 y firmó un contrato por 2 años en los que se les iba a otorgar un estipendio de 100 florines por año. Sin embargo, Maquiavelo entregó las historias florentinas en 1525 al que ya no era cardenal, sino papa, Clemente II, presentándole 8 capítulos. Lo interesante de esto es que Maquiavelo dedicó una gran parte de su vida para redactar las historias de Florencia. Además, él hizo como un breve ensayo que lo tituló Vida de Castruccio. Y en esa vida de Castruccio, él expresó más bien una idea el ideal de un gobernante, de un príncipe. Él había sido enviado a Lucca, una de las ciudades-estado italianas, una de las localidades italianas, para que resolviera un asunto relacionado con unos mercaderes florentinos. Por supuesto, él repartió eso entre sus amigos, entre conocidos, y le dijeron que iba por buen camino. Además, él había en 1519 escrito un discurso sobre la reforma del Estado. En 1519 escribió el discurso sobre la reforma del Estado, donde él establecía la necesidad
sobre todo de su gran preocupación en gran parte de su vida, que fue la conformación de un ejército. No seguir dependiendo de mercenarios que en aquella época en Italia se les denominaba condottieri. Y eso precisamente fue una de los elementos que los llevó a él a elaborar este discurso sobre la reforma del Estado, recomendándole a los Médici cuáles eran los mecanismos que deberían utilizarse para lograr consolidar una república estable. Recordemos que la idea de república en general significa bien público, pero ese bien público, para que se alcance y cristalice, es necesario que tenga un marco jurídico legal en el que las leyes sean claras para la vida en justicia al menos, y que combata la corrupción. Porque no debemos olvidar que Maquiavelo le interesó a lo largo de la historia, o cuando estudió la historia, las referencias a leyes dañinas y leyes beneficiosas. En todo caso, lo importante de estos segmentos tiene que ver a la forma como hizo, cómo estructuró, cómo elaboró las historias florentinas, o la historia de Florencia, que entregó al cardenal Dosso, asunto del que conversaremos en el segmento que viene. Habíamos dicho entonces que Maquiavelo, antes de emprender la redacción de la historia de Florencia, había escrito un texto llamado La vida de Castruccio y un discurso sobre la reforma del Estado, donde muestra su gran preocupación, la gran preocupación de Maquiavelo, y lo vamos a ver en su historia de Florencia, era el conflicto que existía de las diferencias y los antagonismos que persistían entre las ciudades-estado italianas y sobre todo en Florencia. ¿Qué hizo Maquiavelo? Maquiavelo más bien lo que buscó fue establecer responsabilidades. Su historia más bien muestra lo que debería ser y no lo que realmente había sucedido. Maquiavelo, para elaborar la historia de Florencia, se basó en Flavio Biondo y en Leonardo Bruni fundamentalmente. Biondo y Bruni fueron sus referencias fundamentales. Además, no hizo trabajo de archivos, no verificó datos, y eso es esencial para el trabajo del historiador. Más bien lo que uno puede estar considerando es un tipo de crónica, y que además se caracterizó o se caracteriza precisamente por la denuncia, y es como utilizar elementos del pasado para mostrar lo que en el presente se vivía o se experimentaba como grandes problemas. Si bien es cierto, hacía referencia de esa situación en el pasado, un historiador, y es lo que hemos precisado en otras oportunidades cuando se habla de presentismo en la historia, o de modernismo o de arcaísmo en la historia, que es un ejercicio en el que caen muchos analistas que pretenden analizar el pasado, pero se dejan, les abruma los problemas del presente, y lo que hacen es reflejar del pasado lo que están viviendo en el presente. Y eso fue lo que precisamente mostró Maquiavelo. Además, Maquiavelo hizo o se alejó de algunas de las propuestas de los humanistas
de su época, porque los humanistas hablaban de eso reduplicado de Salustio, que la historia debería estar orientada a enaltecer lo útil y lo provechoso, que solamente la historia debería dedicarse a eso, a lo memorable, a lo que podía ser recordado en el futuro, a los actos o a las acciones llenas de gloria, llenas de hazañas en favor de la patria, es decir, del lugar, de la localidad originaria. Y Maquiavelo más bien hizo lo contrario, porque Maquiavelo, si bien es cierto que a través de una prosa que buscaba atraerse al lector, lo hizo mediante el traslado de problemas presentes hacia el pasado, evidenciando que muchas de las situaciones que se experimentaban en el mundo contemporáneo, en el mundo que a él le correspondió vivir, eran iguales o similares a lo que le había pasado, por ejemplo, a Roma en su decadencia. Y muchas de los elementos de culpabilidad tuvieron que ver con aquellos que llevaron a la ruina y a la descomposición a Roma, que él simplemente cambió el nombre y colocó Florencia. Es importante establecer que dentro de los humanistas, y Maquiavelo fue un humanista, pero en el caso del trabajo de la historia se alejó de ellos por los elementos que les he mencionado. Por ejemplo, más bien en vez de demostrar acciones heroicas, acciones llenas de gloria en el pasado acerca de Florencia, más bien lo que hizo, mostraba cosas de burla, era burlesco, y sobre todo entre quienes manejaban el ejército, sobre todo los que manejaban los asuntos bélicos. En todo caso, es importante entonces ir cerrando las ideas en torno a lo que Maquiavelo como historiador nos mostró. Un uso muy particular del pasado para mostrar asuntos del presente que a él le preocupaban. Y como veremos posteriormente, en los segmentos ya dedicados a los libros del 1 al 5 de su historia de Florencia, cuáles elementos tomó en cuenta para demostrar o para refrendar y ratificar su concepción acerca de el por qué Florencia había caído en decadencia. Este asunto y estos aspectos los trataremos en el programa siguiente. Muchas gracias y nos vemos.